Pérez Castejón. Pedro Sánchez, investido presidente del gobierno tras una votación ajustadísima. Arranca así el primer gobierno de coalición de la democracia, con una larguísima ovación de la izquierda a un Pedro Sánchez al que Casado ha felicitado rápidamente y que ha reconocido a los suyos antes de fundirse en un abrazo con el que será uno de sus vicepresidentes, Pablo Iglesias, que alcanza el sueño de meter a Unidas Podemos en el gobierno y que ha terminado rompiendo a llorar al abrazarse a Pablo Echenique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es sin duda un momento histórico para la izquierda española. Una investidura tras una sesión en la que Sánchez ha pedido a la oposición que acepte el resultado electoral. Es la única opción de gobierno posible después de 5 elecciones, 2 elecciones generales el último año. Que frente a los que quieren llevar a España al pasado, tengas el mejor tono, que tengas también la mayor firmeza democrática. Los ya socios de gobierno se han apoyado en una sesión muy tensa en la que la oposición ha vuelto a cargar con dureza contra Sánchez y contra los que han hecho posible su investidura. La democracia española ha tenido 2 grandes enemigos, los terroristas y los golpistas. Sin embargo, hoy les ha puesto nuestro futuro en sus manos. Quiere presidir, o mejor dicho, quiere copresidir un gobierno ilegítimo porque de la mentira y del fraude brutal a los españoles solo pueden hacer la ilegitimidad. Pedro Sánchez ha sido investido presidente y esta tarde la presidenta del Congreso de los Diputados se lo va a comunicar al rey, Virginia Mayoral. Y mañana mismo Pedro Sánchez acudirá al Palacio de la Zarzuela para prometer ante el rey su nuevo cargo como presidente del gobierno. Poco después conoceremos ya los nombres de los que van a formar parte de su gobierno, de ese primer gobierno de coalición de la historia de la democracia de España. Y ya este mismo viernes el primer Consejo de Ministros. Hay una diputada que ha protagonizado el momento más emotivo de este debate de investidura. Muchas gracias, Aina, por estar aquí. Muchas gracias. Es Aina Vidal, la diputada de En Común Podem, enferma de cáncer, que no pudo asistir a la primera votación fallida y que no ha querido faltar a esta jornada tan decisiva. Para ella, gestos de solidaridad y ese ramo de flores de Pablo Iglesias justo después de la investidura de Sánchez. Estampida mortal durante el entierro del general iraní Soleimani con casi 40 muertos. Hay además más de 200 heridos. La despedida multitudinaria en su ciudad natal se desarrollaba entre su exaltación y las proclamas contra Estados Unidos. El entierro ha sido pospuesto por razones de seguridad, mientras el mundo asiste con temor al clamor de venganza de Irán. Trágicas las consecuencias en ese incendio de Huelva con 2 personas muertas, una mujer y un chico de 15 años. El fuego ha envuelto en llamas la casa en la que vivían 11 personas, las 2 víctimas y otras 7 que han sido ingresadas, entre ellos un recién nacido hijo de la mujer fallecida. El hombre que mató a su mujer y a su hija de 3 años en Esplugas de Llobregat ya está en comisaría tras salir del hospital. Hoy hemos sabido que la víctima se estaba separando de él. Alba Martínez. Sí, Mónica ya había iniciado los trámites de separación, incluso estaba buscando un nuevo domicilio. El hombre utilizó un arma blanca para matarlas y después se autolesionó. Fue él mismo quien alertó a los servicios de emergencias tras cometer este terrible crimen. Y hoy, primer día laborable después de Reyes, arrancan oficialmente las rebajas. Y aunque no son las avalanchas de hace años, muchos no se han resistido a los atractivos descuentos y a las habituales devoluciones. El sector textil confía en aumentar sus ventas un 3%. Las rebajas de invierno, cada vez más diluidas, suponen la creación de 125.000 puestos de trabajo. Bueno, casi 2 meses después de las últimas elecciones, Pedro Sánchez consigue sacar adelante su investidura. Aplausos de los grupos que le han apoyado y gritos de sí se puede tras conocerse que por mayoría simple la Cámara respaldaba la candidatura de Sánchez. 167 síes frente a 165 noes y 18 abstenciones le permitirán continuar en la presidencia del gobierno. Pedro Sánchez asegura así la investidura. Repetimos, 167 síes, 165 noes, mayoría simple, estrecha, es cierto, pero Virginia Mayoral, esos son los apoyos que Sánchez necesitaba.
Había muchísimos nervios desde primera hora de la mañana y muchísimo trabajo entre bambalinas para que nada fallara, pero al final, a pesar de las presiones, de los mensajes, a pesar de los insultos, todo ha salido como se esperaba. Solamente 2 votos han separado los síes de los noes y han hecho a Pedro Sánchez presidente, un Sánchez que se ha abrazado brevemente con el que va a ser su próximo vicepresidente del Gobierno, mientras las bancadas socialistas y de Unidas Podemos ovacionaban a ambos, ovacionaban la situación durante más de 3 minutos mientras gritaban "sí se puede". Hemos visto a un Pablo Iglesias muy emocionado llorando, a un Pedro Sánchez que ha saludado uno a uno a todos los diputados que pasaban cerca de él y también a Pablo Casado, al líder de la oposición, que ha subido a saludar al nuevo presidente del Gobierno. Vía simple de los miembros Termina de la votación. Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón. 8 meses después, Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno. Lo cual comunicaré a Su Majestad el Rey. El primero en acercarse a felicitar a Sánchez, Pablo Casado. Apretón de manos frío. Sánchez sigue aplaudiendo a su bancada mientras de fondo sus nuevos socios de gobierno, Unidas Podemos, aplaude y grita "sí se puede". También se acerca a felicitar a Sánchez Aitor Esteban, del PNV. Siguen los aplausos y por fin llega el saludo de Sánchez con Pablo Iglesias. Abrazo, apretón de manos, pero Sánchez inmediatamente se vuelve a saludar a sus diputados. Los diputados de Esquerra, cuya abstención ha sido fundamental, abandonan el hemiciclo sin felicitar a Pedro Sánchez. La emoción de Pablo Iglesias se desborda y llora al saludar a su compañero Pablo Echenique. Después, todo el grupo de Unidas Podemos se hace foto de recuerdo. Casi el último en abandonar el hemiciclo, Pedro Sánchez, tras felicitar uno a uno a sus diputados. Se pone fin así a los más de 8 meses del Gobierno en funciones. Pedro Sánchez ha conseguido la investidura a la tercera. Después de una tensa sesión y de saludar a todos sus diputados, el presidente electo, ya más relajado, ha posado para los fotógrafos en el centro del hemiciclo, en otra de las imágenes tradicionales de la jornada cuando el candidato es elegido presidente. Sánchez saca adelante su investidura tras un debate, como decimos, muy bronco. Ha recibido todo tipo de acusaciones de la oposición. Pablo Casado le ha llamado ultra por dejar el Gobierno de España en manos de terroristas y golpistas. Íñigo Yarza. Y Abascal ha ido más allá y le acusa de copresidir un gobierno ilegítimo. Sí, duras críticas las que le han llovido a Pedro Sánchez desde la bancada de la derecha, desde el gobierno ilegítimo de Abascal al ultra, dicho por Casado, en una sesión de investidura en la que la figura del rey ha estado muy presente, con vivas a Felipe VI incluidas. Lo que queda claro después de estas 3 jornadas es que arranca una legislatura con un Congreso polarizado, enfrentado, en el que los consensos, más allá de la votación de hoy, se antojan muy complicados. Pedro Sánchez, consciente de a quién tiene enfrente. La España que bloquea, sin alternativa, sin solución, sin horizonte. Consciente de lo que tiene por delante, que la legislatura será complicada, pero convencido de que arranca una coalición de progreso, de diálogo y de justicia social. No hay otra opción de gobierno. Su defensa es firme frente a PP, Vox y Ciudadanos. Vengan un poco de nivel democrático. Pero al tiempo llama a la concordia. Que no contribuyamos con nuestras palabras a que la convivencia se resienta. Aplaudido por los suyos y por sus socios. No nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos. Te pido como presidente que tengas también la mayor firmeza democrática. Atacado por el resto. Ultra es usted y todos los que le apoyan. Casado. Ya ha desertado de sus obligaciones constitucionales. Abascal. Quiere copresidir un gobierno ilegítimo. O Arrimadas, apurando los últimos minutos de su cruzada denunciada por el PSOE como una llamada al transfugismo. No hay en esta bancada un voto valiente como el de la señora Oramas. Pero volvamos al PP, a Casado. Nuestro rey. Tanto él como Abascal. ¡Viva el rey! Conduciendo vivas al rey. Incorporando al jefe del Estado a la bronca parlamentaria hasta que Aitor Esteban, PNV, ha recordado una realidad. Es porque el rey lo ha querido así. Esta investidura la propuso el rey. Y resulta que ha propuesto al supuesto felón Pedro Sánchez. Según su lógica, ¿qué irresponsabilidad la del monarca? Que Felipe VI no propuso ni a Casado, ni a Abascal, ni a Arrimadas. Que Felipe VI no vio amenaza alguna.
La abstención de los 13 diputados de Esquerra Republicana ha sido decisiva para la investidura de Pedro Sánchez. 13 diputados que se abstienen en base a un acuerdo alcanzado con el PSOE para buscar una solución a lo que llaman conflicto político en Cataluña, que incluye una mesa de negociación entre el Gobierno de España y el Gobierno autonómico catalán. Hoy Esquerra le ha recordado a Sánchez que lo que le importa es alcanzar una república catalana independiente y que la estabilidad del Gobierno de España, escuchen, le importa muy poco. ¿Cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel y en el exilio? Señorías, personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Ese ajustado resultado ha hecho que muchos diputados denuncien presiones para cambiar su voto, incluidos ministros de la